Hola, bienvenidos a El Estado de la Nación 2024, un programa que nace como una iniciativa y producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En esta serie de programas estaremos evaluando los resultados del cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas materias. Estaremos discutiendo las dificultades que enfrenta México a partir de este momento y también proponiendo alternativas para resolver los problemas que vamos a heredar. Yo soy María Amparo Casar, quédese con nosotros. En este episodio estaremos analizando la economía mexicana, en dónde estamos, qué aciertos y qué errores se cometieron en la administración de López Obrador en materia de finanzas, de economía, de crecimiento, qué se logró en la realidad, en fin, cuáles son los saldos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo económico. Para discutir sobre el tema nos acompañan el doctor Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, editorialista del periódico Reforma y su último libro muy premonitorio, Mi palabra es la ley. Y nos acompaña también el doctor Raúl Feliz, profesor de Economía y Finanzas del CIDE y también director de Rafias, una muy prestigiada consultora en finanzas en el medio financiero. Raúl, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto placer tenerte estar aquí. aquí. Carlos Elizondo, dos colegas, dos amigos. Y sin más, empezamos. Quiero ponerles una pregunta muy general. Hay que tratar de contestar así en un lenguaje llano que todos entendamos. Esto se trata de ver los saldos económicos de López Obrador. Y pues, como ustedes me enseñaron, comenzamos con el crecimiento. La promesa a inicios del sexenio, Raúl, Carlos, fue de un crecimiento del 4% anual y cerrar el sexenio, porque luego se nos olvida, con 6% anual. Yo lo que veo es que entre 2018 y 2023, no lo voy a poner trimestral, lo voy a anualizar, se va a haber crecido anualmente 0.9, o sea, menos de 1%. No importa lo que pase de aquí al 1 de octubre, creo que no se podrá cumplir, bueno, no creo, estoy segura que no se cumplirá la meta. ¿Por qué no pudo hacer realidad esta promesa de campaña? Empezamos contigo, Raúl. Sí, bueno, es una costumbre de los presidentes mexicanos, de la democracia. Lo hizo Fox, lo hizo Calderón, lo hizo Peña Nieto, prometer que las transformaciones estructurales que hacen sus gobiernos van a traer un cambio en la tasa de crecimiento del país. Ese sexenio va a terminar, si le incluimos el 2024, con un crecimiento cercano al 1.2% en todo el sexenio. Si lo comparamos con nuestra historia relativa reciente, es menos que lo que logró el licenciado Peña Nieto, pero es muy parecido a lo que logró Calderón. Sí. Lo cual no lo hace bueno. No, pero quiero enfatizar que Calderón y López enfrentaron un choque externo los dos, diferente. En el caso de Calderón, la crisis financiera del 2009-2008, también la pandemia local, la mini pandemia que tuvimos, y en el caso del presidente López Obrador, la pandemia global del COVID que ya conocemos. Entonces, esos dos eventos, seguro, el presidente Calderón y el presidente López lo van a mencionar como razones por las cuales no se lograron sus objetivos de crecimiento. En realidad, cuando analizo cuidadosamente los datos de los últimos 23 años y tomo control de esas crisis, la realidad es que la tasa de crecimiento, los economistas llamamos potencial de la economía, no ha cambiado y es un miserable 2%. Es el mismo con López Obrador, fue el mismo con Peña, es el mismo con Calderón y también con Fox. Quizás fue un poquito más alta en la época del presidente Zedillo, del presidente Salinas, pero
a partir de la democracia, una de las características que hemos tenido es esta baja tasa de crecimiento económico, que viene asociado a algo que es muy importante, la baja en el crecimiento de la productividad. Este es un país que no tiene crecimiento de productividad. Ahorita vamos al tema de la productividad, que lo tengo aquí también anotado como una de las causas. Creo que hay otras, nos vas a explicar, Carlos, pero más allá de la pandemia, el primer año creció menos de 1%. No había pandemia, ¿sí? Estaba tomando el gobierno López Obrador. ¿Qué nos explica? ¿Son malas decisiones de política económica o qué nos explica en López Obrador? ¿Cómo deja la economía Peña Nieto y cómo la va a dejar 5 años, 6 años después el presidente López Obrador? Mira, siendo cierto lo que dice Raúl, que los dos sexenios tienen una crisis, hay una diferencia, Raúl. La crisis que enfrenta Calderón es una crisis muy de Estados Unidos y Estados Unidos toma mucho tiempo en salir. Lo que es muy sorprendente de este sexenio es que Estados Unidos sale muy rápido y México le toma mucho más tiempo. Sí estamos acostumbrados a crecer, sobre todo en los ciclos de crecimiento de Estados Unidos, un poco más que los Estados Unidos. Luego venía la caída y caíamos más que los Estados Unidos. Pero acá sí es muy notable cuando uno ve la trayectoria que tenía la economía mexicana antes de la llegada de Trump, de la llegada del López Obrador, de la pandemia. No hemos regresado a esa línea punteada, que ya regresó a Estados Unidos, pero también Colombia, también Brasil. O sea, sí ha habido unas decisiones internas que explican una parte de esta caída. Ahorita vamos a esas decisiones, pero es cierto, y ya que comparas con Calderón, pues con Calderón en 2 años se recuperó la senda del crecimiento. Aquí en México con López Obrador fue más profunda, bueno, no sé si fue más profunda la pandemia, sin duda, pero yo veo que otros países recuperaron el crecimiento mucho más rápido que México, y esa es una cosa que tenemos que explicar. ¿Qué es lo que explica que hayamos tardado tanto tiempo en empezar con la curva poquito ascendente? Sí, si hacemos el comparativo del Producto Interno Bruto en México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, para ponerlo en perspectiva, todos estos países nos superan en términos de recuperar más rápido el crecimiento o la tendencia de largo plazo del Producto Interno Bruto. Correcto. En el caso de Estados Unidos... ¿Pero y por qué México no? Yo ahora voy a explicar. En el caso de Estados Unidos, aproximadamente en 5 o 6 años, ha crecido 3% más de lo que ha crecido México en el mismo periodo. Lo mismo se podría decir que es un poquito mejor para Brasil. Yo creo que el presidente López Obrador, que a mí me gustaría en esta discusión separar sus políticas en 2 aspectos, las estructurales de mediano, largo plazo y las macroeconómicas. El presidente López Obrador ha pecado de ser sumamente conservador, excesivamente conservador. La forma de verlo es de la siguiente manera. La cuenta corriente de la balanza de pagos, que es una variable clave y ha sido de diferentes regímenes en México. Pero dinos qué es la balanza, porque estamos en un la programa. balanza de pagos, y en particular una de sus cuentas, la corriente, refleja el valor neto de todas las exportaciones de bienes y servicios, incluyendo las remesas, menos el valor de todas las importaciones de bienes y servicios. Es innotable que las 2 grandes crisis históricas de México, macroeconómicas, con el presidente López Portillo y luego el presidente Salinas, fueron muy similares en el tamaño del déficit de la cuenta corriente, y los 2 le tronó. Entonces, López Obrador, ¿cuál es el déficit de cuenta corriente acumulado en 5 años? 0. No ha tenido déficit de cuenta corriente. Es importante... Eso es conservador y lo calificas como bueno, sí, como positivo. No. Para el balance de la estabilidad macroeconómica, sí. Pero esto querría decir que hay 2 o 3 puntos del PIB de ahorro externo que México pudo usar para crecer más, para consumir más, para aumentar el bienestar, y que no se usó. Fíjate grave, para crecer más, para aumentar el bienestar, y qué otra cosa, y el consumo. O sea, fracaso total.
no sé, pero déjame ir un poco atrás antes, porque tú me hiciste una pregunta que no te pude contestar. Pusiste el arranque de esta administración, que es antes de la pandemia. Sí. Y si este es un gobierno que, aunque ha respetado los parámetros heredados por el neoliberalismo, por ponerlo de alguna forma, es decir, la inserción de México en América del Norte, la autonomía del Banco Central, ese acuerdo de estabilidad macroeconómica, fiscal, que realmente se ha mantenido por lo menos los primeros 4 años de la administración. Luego podemos hablar un poco más del cierre de la fiesta. Pero hay una serie de decisiones que son claramente contrarias al crecimiento económico. La más reveladora, notable y absurda es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto que estaba plenamente financiado, que hubiera permitido al centro del país, en particular a la capital, pues un enorme potencial de conectividad para turismo, logística, etcétera, y que por capricho, porque no hay otra forma de llamarlo, porque no ha habido ninguna justificación de otro tipo, se canceló. Y tú lo puedes ver, y tú lo has discutido más de una ocasión, Raúl. En ese momento, pues, la inversión privada pues, se retrae, porque si el gobierno es capaz de aniquilar el valor de un activo del propio gobierno, o sea, era el activo del sector público en infraestructura más importante probablemente de la historia del país, decidió llevarlo a valor cero, cancelarlo, seguir pagando pues, la deuda de los fierros enterrados y iniciar un aeropuerto pues, donde ustedes saben que está en el norte de la ciudad. ¿A qué se le atribuyes esa decisión, Carlos? Yo creo que esa decisión, es difícil saber qué pasa por la mente de alguien, porque es una decisión unipersonal, no hay una demanda social por cancelar Texcoco. Él nos confesó que sus secretarios le dijeron no lo hagas. Sus asesores, como sus Alfonso asesores. No hay en la historia que yo sepa de la aeronavegación que se decida cancelar un aeropuerto y empezar otro sin tener el mínimo estudio. Yo creo que lo que te muestra es un estilo de gestión basado en el, vamos a ponerlo bonito, en la intuición. Y entonces las grandes decisiones de infraestructura han sido basadas en la intuición. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo más? Creo yo, porque los Estados Unidos están creciendo más que nosotros, lo cual es inusual. De hecho, el tipo de economía que enseña Raúl Feliz muestra que el país más pobre debería crecer más que el país más rico, sobre todo en un contexto de libre comercio, sobre todo después de 30 años de integración comercial, donde ya el shock inicial del Telecán pues ya pasó. En fin, hay muchas razones por las cuales México debe estar creciendo más. Antes por lo menos crecía como Estados Unidos, sí, y ahora crecía. Crecemos menos en un escenario además de pues, el privilegio de estar junto al país desarrollado que más crece, porque Europa está en un ciclo bastante malo. Pero antes de que me pongas la tijera, para cerrar, pues hay una serie de decisiones de inversión en infraestructura que son de valor cero. Mientras la carretera México-Querétaro está colapsada por falta de inversión, el Tren Maya, donde se fueron 500,000 millones de pesos, está vacío. Al ratito tengo aquí una sección que quiero que hablemos de las obras emblemáticas porque tienen que ver con la inversión pública, con el uso de recursos públicos. Los gobernantes están obligados a hacer el mejor uso posible de esos recursos, ¿no? Como decías tú en aquel artículo famoso, ¿cómo era? El uso y mal uso de los recursos públicos. El uso y abuso de los recursos públicos. Raúl, nos podríamos quedar, y ahora voy a volver a las decisiones de inversión, pero me preocupa no solamente que el PIB no haya crecido a lo que, no solo a lo que se prometió, sino a lo que hubiese, a la oportunidad perdida. Lo que veo y me preocupa, porque ahora el presidente López Obrador presume que en los últimos trimestres se ha crecido, etcétera, cosa que es cierto, pero en este mismo periodo de 2018-2023, el PIB per cápita, o sea, ha disminuido casi 2%, o sea, menos 0.84, porque contigo hay que ser muy precisos. Pero ha disminuido el PIB per cápita. Yo lo calculé. Quiere decir que los mexicanos tenemos cada vez menos. Mira, con las cifras que tenemos de
el cierre del sexenio, con la proyección de la economía creciendo a 2.4 este año, que es el consenso, el crecimiento per cápita va a ser exactamente 0. Con un cambio de base. Sí, bueno. Sin el cambio de Según base. yo es menos 1.9, no, va a ser los cero. datos Banco de Bueno, México. pero 0 en o fin. .80 Sí, es bueno, lo mismo, ok. es una Va- tragedia. va a Pero ser es una cero. tragedia. No, Sí. ¿no aumentó o disminuyó Con, un Cal- poquito? con Calderón, ¿cómo estuvo el per cápita? 0.2. 0.2, bajamos a 0. Y con Peña fue 0.6, ¿no? Sí. Entonces, la realidad, ahora, aquí hay temas endógenos y exógenos. No creo que crecimos más en los gobiernos anteriores que Estados Unidos, no es cierto. Crecimos como 1.8% en promedio y Estados Unidos creció como 2.1%. Por eso, Bueno, el diferencial Bueno, sí. era menor. era menor, mucho menor, mucho bueno, menor. con eso Sí, tenemos. pero no estábamos convergiendo. No, nunca dije que estuviéramos Y- convergiendo, y Raúl. creo- Nada más dije, Simplemente perdón, nada más diferencial. Pero, dije, el punto es por qué ganó López Obrador, si estábamos también antes. nadie ¿no? ha dicho eso. No, pero aquí no estamos discutiendo qué llevó a... El punto. O sea, es cómo recibe la economía mexicana Sí. y cómo la Sí, entrega. sí, de acuerdo, Ese pero, es el punto, pero muchas de esas el decisiones, estado de la muchas nación. de esas decisiones que yo comparto son irracionales y que tienen muy bajo rendimiento social y económico, pues corresponden a un modelo político diferente de pensar, que ganó y que tiene una mayoría. Pero sobre Entonces el cual yo- nos podemos pronunciar, ¿no? Claro, nos podemos pronunciar, pero hay que entender que ahí hay un nuevo, ahí hay una pero- mayoría política. Pero la que mayoría política pero- no pedía cancelar Texcoco. Bueno, eso es lo que tú y yo diríamos, pero él, No, él no hay- es el líder de esa mayoría. Pero- No, a ver, pero él es ha que creo dicho que tienes una y que otra vez que no es el líder. Creo que hay que distinguir una Él es el cosa. líder. Hay que distinguir una Es. cosa. La legitimidad democrática que tiene el presidente López Obrador es indudable. Las razones por las cuales llegó también podemos discutirlo, pero no es el objetivo de este programa, hasta donde entiendo. Pero tú esperarías que ese mandato popular, sobre todo sin demandas específicas y racionales, se use de la forma pues, más conducente a ampliar las oportunidades del país y en particular pues, de los más necesitados. Y no es el tipo de obras que ha hecho. Bueno, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, voy a decir algo que es quizás producto de la suerte. El presidente López Obrador en promedio va a estar invirtiendo 2.5 del PIB. Aunque esa distribución ha sido diferente en los primeros años y en los últimos años. En particular, el año 2023 hubo un incremento importante en el gasto de Porque inversión. había que Exacto. acabar sus obras. Sin embargo, una característica que es diferente de otros gobiernos es que estamos viendo en la parte final, en parte cíclico, pues la economía está recuperando del golpe del 2020, pero estamos viendo un boom de inversiones privados en el país, que viene vinculado al nearshoring. O sea, entonces el gobierno se ha visto beneficiado de algo que le cayó del cielo, porque no es algo que ellos hayan buscado. Pero Absolutamente. hay- ¿Cuál Ahora, era tu pero, pronóstico de crecimiento en el 23? yo tenía el mismo que sucedió, 3.2. Eras Muy el bien, único. muy atinado. Sí. Pero a ver, tú dices, la inversión pública ha crecido 2.3, ¿sí? No, ha sido 2.5 Ha sido del PIB. 2.5 del PIB. En promedio. En En promedio. promedio. Ok. Podía haber sido del 5, podía haber sido del 10. ¿Es una inversión productiva? Bueno, a Es una largo, inversión a ver, que mejora. Hay dos aspectos. Hay un aspecto, saber si es productivo o no es un tema de mediano, largo plazo. Eso lo vamos a ver una vez que nos comamos el pastel y midamos correctamente. No, pero tú siempre Pero en el corto plazo, pronosticas. en el corto plazo sí genera un efecto positivo de demanda. De gasto, aunque bien aunque gasto. hicieras, Ok, aunque hicieras hoyo y ahorita- lo llenaras, ¿no? A ver, ¿tú crees que ha sido 2.4, Bueno, 2.6? primero hay que decir, ¿Es productiva? Primero hay que decir, es muy baja. Es Es más baja bueno, sí. que la de la administración anterior. Sí. Sí, Es la para- más baja de los últimos. Sí, La paradoja es que el gobierno transformador no neoliberal tuvo el gasto de inversión pública más bajo de la historia del país, yo creo. Sí, o sea, tendrías que ir muy atrás, no sé. Sí, al- sí, Yo pero creo que el los- presidente de la los Madrid últimos tuvo menos. sexenios, bueno, creo que por no. eso, pero Habría de- que ver, habría de- que ver. Habría que ver, pero más en o fin, menos de Salinas para acá. sin duda. Sí. Eso primero. Segundo, pues sí, es poco trivial decir
tuvo un impacto de crecimiento en Tabasco. Pues sí, contratas gente para hacer hoyos, quitarlos, siempre tiene un impacto, es gasto público, punto. Pero no es por el efecto de la inversión, es por el efecto del gasto. Ahora, sí, habrá que ver, a lo mejor el AIFA es una gran inversión logística del norte de la Ciudad de México. Podría pasar, Raúl, pero creo que podemos decir que hubiera sido mejor inversión Texcoco. Quizá al final el tren es una cosa espectacularmente útil para desarrollar la península, pero cualquier experto te hubiera dicho que había muchas obras mejores con ese objetivo previo. Quizá también Raúl quiera defender la refinería. A lo mejor hay un cambio importante en la matriz de consumo energético que no estamos viendo y que realmente la gasolina va a ser la gran inversión. Pero se ve difícil. No lo creo. Bueno, no. Pero a ver, vamos ahorita a la refinería, al Tren Maya, a el aeropuerto para fijar bien los parámetros. Una última pregunta sobre inversión. Se presume mucho que ha llegado muchísima inversión extranjera. Sí, también llegó con Peña Nieto, checamos las cifras, pero podía haber llegado más inversión extranjera y, segundo, la fuga de capitales, ¿cómo está? No hay fuga de capitales. No hay fuga de capitales. Bueno, según algunas calificadoras, hay una fuga de capitales. No saben de lo que están hablando. Ha habido. A ver, ¿por qué? A ver, empezamos por eso, explícalo tú. Yo también creo que no hay. ¿Por qué no hay fuga? Porque el otro día lo dije, fíjate, en una conferencia. No existe. A ver, sobre la inversión extranjera directa, el año 2023 recibimos 36 mil millones de dólares. Correcto. En 2024 vamos a andar por los 38, 39 mil millones. ¿Podríamos tener, como dijo el ingeniero Slim, 70 mil millones? Yo creo que sí. O sea, 70 mil millones son 3% del PIB. Hay que verlo comparativo. Brasil tiene casi el doble como porcentaje del PIB. Por eso. ¿Por qué? Porque es una economía pues, más abierta en el sentido de recibir inversión. Una buena parte de esa inversión es energética. Aquí la tenemos cancelada. Es correcto. Entonces yo creo que podemos aumentar mucho más. Ha venido aumentando. Tenemos mucha información anecdótica. Es difícil tener una prueba cuantitativa de decir esto que aumentó es por el nearshoring. ¿Por qué? Porque una gran parte de la inversión son reinversión de utilidades de las propias empresas que ya están en México. Ahora, voy al tema de la fuga de capitales. Yo hablaba de la cuenta corriente y decía, la cuenta corriente en el sexenio prácticamente va a ser cero, acumulada. Entonces resulta que si hay inversión extranjera directa que llega al país de 36 mil millones y, por ejemplo, el año pasado llegaron 36 mil millones y el déficit de la cuenta corriente fue menos de 6 mil, sobran 30 mil millones de dólares. Esos 30 mil millones de dólares se tienen que usar para algo. Yo te dije, si yo fuera el presidente, yo los hubiese usado para promover inversión privada y absorber un déficit de cuenta corriente de 2-3. Pero él no quiso hacerlo por razones de lo conservador que es. Entonces, ese 30 mil millones de dólares es lo que tiene que explicar que el peso esté a 17.05. Estamos nadando en una abundancia de dólares. Y como consecuencia de la contabilidad, si tienes una entrada de recursos que no estás usando ni para invertir ni para consumir, tiene que salir ese dinero. Parte de ese dinero, en gran parte, sale para acumular reservas internacionales, sale para que las empresas reestructuren sus pasivos, se están desendeudando, salen para comprar activos en el extranjero. Es decir, eso no es fuga de capitales, es que es rebalanceo. Es un ajuste de portafolios entre activos y pasivos del sector privado. Que podría ser usado de otra manera. Pero para cerrar esta parte y pasarnos al gasto, que también, digamos, ¿cómo en dos frases, en un minuto, Carlos, cómo dirías el crecimiento económico nos queda a deber López Obrador? ¿Qué dirías? Mira, como lo dijo ya Raúl, había muchas cosas posibles que se hubieran podido hacer para crecer más. El problema es que los costos de oportunidad, lo que no pasó, es muy difícil explicarlo, es mucho más difícil que políticamente tenga un impacto. Raúl dijo una frase que no estoy de acuerdo, no es que AMLO sea solamente conservador, porque no está acabando el sexenio como un hombre conservador. Lo que pasa es que un hombre que no cree
en la promoción de la inversión como estrategia de desarrollo. No solo no cree en ello, sino que es un país que tiene un déficit eléctrico en algunas zonas del país y plantas cerradas porque hay una visión del mundo donde es CFE el que tiene que ser hegemónico en la producción de electricidad, aunque sea más cara que lo haga un privado. Entonces, Otra mala decisión. Hay una visión muy particular que nos ha costado económicamente. Bueno, entonces vayamos al gasto. eso. ¿Quieres contestar? Sí. Alusiones, pero pero 30 segundos oye, para alusiones por personales. alusiones, Porque camarada. si no, no vamos, se nos acaba el tiempo A ver, y o sea, tenemos un montón de temas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que, pero además debo decir que es una característica de este gobierno y de otros. Aquí no tenemos un banco de datos de proyectos en el gobierno, donde cuando se hace un proyecto, por ejemplo, como Inglaterra, que está en un gran fracaso en su tren de alta velocidad, el HS2, pero sabemos cuáles son las evaluaciones de costos, las ventajas económicas, las desventajas sociales. Aquí no tenemos, aquí no hay nada de eso. Pero tampoco lo tuvo Peña Nieto ni Calderón. Entonces, aquí obviamente hay menos transparencia todavía hay ahora. unas decisiones totalmente pero erráticas. Raúl, es mucho más intuitiva la forma de tomar decisiones ahora que antes. Sí, de acuerdo. El aeropuerto de Texcoco A ver, llegó 12 años de planeación. El AIFA sí, tomó sí, 12 de días. acuerdo, Siempre No lo puedes decisiones hacer la económicas, comparación. hay malas decisiones. Hay una mezcla entre el expertise o lo técnico o el costo-beneficio y lo político, ¿sí? Pero aquí nada más ha sido lo político. Todos los demás Sí, presidentes claro. también toman decisiones O políticas. sea, Fox cerró el aeropuerto, Pero bueno, no estaba está empezado. claro, déjeme decir Pero que bueno, yo quiero tienes que acabar conste, para ir al o sea, gasto. yo Que conste en quiero actas, compañero. Yo quiero que conste que yo no apruebo ni me gusta la política energética del presidente López Obrador, ni tampoco en la parte de electricidad, ni la parte de asignaciones de obra pública, trenes, eso es diferente, pero yo respeto, él tiene la mayoría política y él decide. O sea, ahora, aquí hay un tema que es importante destacar. Muchos analistas, la mayoría, inmensa mayoría de los analistas, cuando comenzó este gobierno, decían que íbamos a perder el grado de inversión. No lo hemos perdido, lo perdieron otros países que estaban mucho mejor que nosotros. Entonces, este ha sido un populismo, porque es un gobierno populista, no hay menor duda, pero no al estilo que Don Bush nos le enseñó a generaciones, populismo financiero. Este es un populismo que ha sido responsable en los balances macroeconómicos y que ha aplicado una política... Hemos perdido grados de inversión en muchas cosas. No. Ha aplicado... No, el espacio lo hemos aéreo. perdido. No. A ver. Ahora, ha aplicado una política estatista que conlleva ineficiencia. Ni siquiera es una política estatista, es un espérenme. Estado muy chiquito. Ya Son no, decisiones tontas, llamémoslas así. Sí, a ver, ti te gustan porque Carlos, aquí la, hay un la mayoría problema. democrática le dio esa... Son imposibles, Por supuesto, si no nos habrías invitado. Porque la mayoría democrática le permite hacerlas, pero no es lo que está en la ley. Bueno, para los hacer... votantes van a poder decidir eso en poco tiempo. A ver, en 3 meses yo decidirán creo que los votantes qué va a tienes una pasar. equivocación ahí que la has repetido 3 veces y me preocupa porque te conozco desde que los dos tenemos 20, 22 años. O sea, ¿sí? como 50 años. O sea, como 50, un poquito menos. Repites y repites que tiene la mayoría y él decide. No, vivimos en un orden jurídico, supuestamente constitucional, en donde tú tienes que respetar, uno, las facultades que te da la Constitución, y dos, tienes una restricción grandísima. No puedes ir en contra de lo que dice la Constitución y por eso ha perdido tantos juicios y tantas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, la mayoría no te da derecho a hacer lo que quieres. Yo nada más quiero puntualizar esto, pero ahora sí voy a ir al gasto. Ya no te voy a dar derecho de réplica, pero sí quiero que quede claro, no sé si estén de acuerdo, la posición. No nos dejas hablar. De ahí, ¿Cómo podemos sí, decirte si sí a o ver, no? si voy al gasto, en términos generales, los datos me dicen, ¿sí?, que el gasto ha crecido muchísimo. El gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado, según las cifras que tenemos, un 55%, ¿sí? Espérame. O sea, perdón. en pesos. Sí, en pesos. Exactamente. pero bueno, hay que verlo con de proporción de la 22 economía. a 34.
Sí. La verdad es que ese dato no sé cuál es, pero cuando uno ve el gasto programable como porcentaje del PIB, ¿Del PIB cuánto es? idéntico, 19, 19, 21, 20, por 21%. A ahí. ver, yo del te... El único año donde sube es este. 9 billones. Yo te leí un artículo diciendo es el presupuesto más grande de todo No, la yo no vida. escribí eso. Yo lo que dije es el déficit más grande del sexenio como porcentaje del PIB y una tendencia preocupante porque además hay toda una serie de gastos que no están ahí. Si no hiciste escuelas, es una presión fiscal que alguien tendrá que hacer. Si no reparaste las carreteras, es una presión fiscal que alguien tendrá que hacer. Hay una reasignación del gasto preocupante. Sí. Se gasta menos en educación y se gasta más en la promoción de trenes y cosas de esas, pero no tenemos un estado grande, tenemos un estado, de hecho, muy chiquito. Y eso es una diferencia muy importante con otros países de América Latina y ciertamente no hay un cambio de trayectoria en el peso total del gasto público con respecto al PIB Tenemos en un esta gasto muy administración. chiquito, pero una hacienda pública muy chiquita también, ¿no? Que ha mejorado, Habría que decirlo. que ha mejorado un poco. De hecho, han logrado recaudar más. Donde está el hoyo gigantesco se llama Petróleos Mexicanos. Pero como porcentaje del PIB sí ha aumentado de 22 a 34, del 18 para acá. De 22 al 34%, Al 34, del PIB. sí. No. Mira, el gasto lo dejó Peña Nieto como en 21, 22. Sí, Ahorita andamos 22. alrededor de 23, Y además, 23 si y usa- medio. si usa- Y básicamente refleja lo que se ha recaudado de más. O sea, se está recaudando, este gobierno ha recaudado como 1.6% del PIB Exactamente, más y lo está gastando. No, pero Sí. ha caído de forma importante el ingreso petrolero, Raúl, no te hagas bolas. Bueno. El gobierno se quedaba al arranque de esta administración como 3.5 puntos del PIB, del ingreso petrolero. Este año el presupuestal va a estar menos de 1 punto del PIB. Si luego le regresan con transferencias, se puede volver negativo. El neto. Pero a ver, los ingresos tributarios sí han aumentado. Sí, sí. Un poco. Pero, ha hecho, pero el gasto... ha hecho bien. 1.5. Sí, pero, del ha, PIB. 1.6 pero ha del caído más el ingreso petrolero del gobierno ahora, federal. el ingreso petrolero ha caído enormemente, mucho más. Nunca ha sido una empresa sana, Bueno, pero pero es que hay era que- una empresa más sana Pero hay que... que distinguir el estado de Pemex, que es un complicado, con el ingreso. Es decir, presupuestalmente hay un rubro que se llama ingresos petroleros, de los cuales una parte se la queda Pemex Sí. y una parte se la queda el gobierno federal. Si tú ves la parte que se da Pemex, está más o menos estable, Y la 2.5% casa, del PIB. lo que le da el gobierno, 2.5% del PIB, y lo que se queda el gobierno se ha ido haciendo chiquito en un contexto de precio del crudo alto. ¿le ha Entonces- perdonado Andrés Manuel López Obrador a Pemex parte de los Pero ingresos eso es petroleros? diferente, porque eso tiene que ver con la política de precio de los energéticos. Pero Es están decir, altos, como dice No, Carlos. la política de precio doméstico. O sea, el bueno, gobierno bueno, absorbió, el absorbió subsidio. a través de subsidios a la gasolina en los últimos 2 años. En el 22, Raúl, pero el 23 ya no. Bueno, ya El 23, todavía la primera parte del ¿A pero quién benefició ese subsidio, Carlos? a A la clase alta. Bueno, ese es otro tema, sin duda más a la clase alta que a la clase baja, pero lo hizo no por premiar a la clase alta, sino porque es algo políticamente muy sensible y eran elecciones y había una serie de contextos que le pareció que no valía la pena reflejar la subida del precio del petróleo en los mercados internacionales y lo subsidió. Ahora en el 23, está gastando perdón. en Pemex a fondo Pero es que ese es un poco, muchísimo. En el 23, el precio de la gasolina en los mercados mundiales cayó, además el tipo de cambio se revaluó y entonces el precio de la gasolina en Estados Unidos el año pasado estaba significativamente más bajo que el mexicano y entonces eso se compensa con, digamos, el consumidor paga más, pero el gobierno se queda con el IEPS. Otro tema es cómo estamos gastando en Pemex o cómo Pemex está utilizando sus recursos. Pemex perdió en los primeros 5 años de esta administración en transformación industrial, en todas las actividades de refinación petroquímica, poco más de 800,000 millones de pesos. No es un buen negocio. perdió. Sí, es pérdida. Después de Perú, ¿es la peor empresa petrolera? No, yo no sé cómo sea la de Perú, pero creo que debe ser de las peores sin duda, porque además es en un ciclo donde las empresas petroleras ganaron mucho dinero.
El gobierno presume, y con razón, su inversión en Deer Park, la compró barata, la compró en un momento donde el negocio de refinación es un negocio complicado, pero buena parte de tu capacidad de ganar dinero depende de cuál es el diferencial entre el precio de gasolina y el precio del crudo. Normalmente es pequeño, entonces un margen estrecho, y si no eres muy bueno, no ganas dinero. Después de que la compramos, vino la invasión rusa en Ucrania. Rusia es un gran exportador de gasolinas, se complicó ese mercado, entonces escaseó la gasolina en el mercado mundial, entonces el precio de la gasolina sube más que el precio del petróleo, se amplía el diferencial. Entonces las refinerías en el mundo occidental, en Estados Unidos, han ganado mucho dinero, Deer Park incluido. En ese contexto, Pemex tampoco pudo ganar dinero refinando crudo. Es más, entre más se refina crudo, más dinero se pierde. Entonces, si hay unos desperdicios realmente tristes, porque todo eso podría ser gasto social que la gente necesita. O sea, Yo estoy de Pemex, acuerdo. Pemex Gas, pierde dinero. La última cifra que A leí, lo 32, a lo tonto, 32 $32 por barril está perdiendo. Hay que Y dejar la explicar eso, CFE que es muy importante, porque no está. Por cada barril que Pemex procesa, pierden $32. Eso. Y el mandato gubernamental es procesa aún más. Entonces Sí, el mandato es pierde más. Y la CFE tuvo pérdidas netas por 134,000 millones. Sí, pero yo quisiera A ver, volver ¿qué un poquito- pasa con esas dos yo empresas? quisiera volver un poquito al tema de Pemex. O sea, vamos, yo como economista no soy un filósofo que debe decir qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer. Por ejemplo, si Pemex, el gobierno, fija sus prioridades de que debe producir gasolina, pues yo podría cuestionar si es un buen negocio o no, pero lo que yo cuestiono es el que se produzca con una tecnología obsoleta y de forma ineficiente. Obviamente, el petróleo, lo que debió hacer el gobierno, Obsoleta y contaminante. lo que digamos. debió hacer el gobierno es cerrar las refinerías, comprar el petróleo en Estados Unidos y reconfigurarlas, si es que quiere volver a producir aquí, para que tuvieran una rentabilidad mejor. No lo hizo así, lo hizo de forma irracional y estamos pagando un alto costo. Yo espero que el nuevo gobierno, sea cual sea, corrija eso, porque eso le puede liberar a Pemex ¿cuántos dólares más o menos? Muchísimo, pero yo estoy en desacuerdo en tu premisa. Además, No hay un mundo, un metauniverso donde me puedo imaginar a Pemex siendo eficaz en refinar crudo. De hecho, tenemos un ejemplo. Hay una nueva refinería Que no que refina. empieza de cero, cuyos costos pues, van a ser por lo menos el doble de lo originalmente planeado, que no puede refinar porque estuvo mal planeada, porque todavía no tienen las salidas para el coque, etc. Es un negocio que si no eres muy, muy bueno, de alto gasto de capital, que ningún economista, filósofo o no, le sugeriría a un gobierno con las carencias en servicios públicos que se dedicara a ello. Claro, si la decisión del presidente legítimamente avalado por la mayoría es esa, es una mala decisión, la podemos criticar acuerdo. igual. Apostar a la es soberanía una- energética, que es lo que usa el presidente. Apostar a la soberanía energética en este mundo globalizado, ¿es una decisión sensata o nos ha hecho perder mucho Nos dinero? ha hecho perder mucho dinero. Además, o sea, fíjate yo que creo es- que la definición de la soberanía energética no es 100% de gasolina procesada en México. Quizás es un 30, quizás es un Además, 35. creo que hay un error de hasta el concepto. En gasolina el tema no es soberanía, es seguridad. Es decir, tú puedes ser, toda la gasolina está producida por Pemex, pero no tienes mecanismos de almacenamiento y transporte y hay un evento importante de tal te tipo y quedas te quedas sin gasolina. Perdiste la seguridad energética. Tú puedes importarla toda de afuera, pero tener grandes redes de distribución y de almacenamiento redundante. Y de hecho, la gente no lo sabe, pero en 2017 los Estados Unidos nos dejaron de vender gasolina. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un huracán y no pasó nada, porque como es una cosa que se mueve por barcos, la puedes traer de Rotterdam o la puedes traer de Shanghái y se acabó el problema. Donde hay un riesgo, si realmente nos preocupara la soberanía energética, es en gas natural. Porque un porcentaje altísimo del gas natural que nosotros consumimos llega por ducto. Los Estados Unidos no creo que lo vayan a hacer. Entienden muy bien qué significa ser un proveedor confiable, pero si un día le cerraran, La llavecita. ahí sí truena el suministro de electricidad en México y una buena parte de la actividad industrial. Ahí sí hay un riesgo. Y la insistencia, Raúl, en
la seguridad o la soberanía del lado de electricidad? Mira, igual, desde mi punto de vista es un error, pero eso no me lleva a avalar el modelo anterior. Creo que el modelo anterior también era un error. Está basado en el libro de texto de microeconomía del costo marginal, que es un grave error y implica subsidios cruzados. A ver, explícanos eso, por favor, porque yo ese libro no lo llevé. Un sistema. Lo que pasa es que, mira, cuando una industria no es como el modelo tradicional de la competencia perfecta, por razones tecnológicas, de que la función de costo, es decir, la capacidad de producir electricidad, tiene economías de escala. Tú produces más y produces más barato. Y hay ahorita fuentes intermitentes de energía que tienen costo marginal cero. Estamos produciendo más, para que la gente nos entienda, Sí. ¿estamos produciendo más y más barato? Ok. No. 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 Ahora, el problema es que la industria como estaba antes tenía lo que se llama, en términos microeconómicos, un costo oculto que terminaba pagando a la CFE. Eso Sí. no hay la menor duda. Ahora, lo que nos importa es cómo va a dejarle López Obrador a Claudia. bueno, o a yo creo que Xóchitl. va a dejar un sector Va a más, dejar un más sector ineficiente más del ineficiente. que recibió. Y creo que porque él diagnosticaba correctamente que había un problema. El problema es que él da la solución equivocada, ¿no? Ese es el problema. Y la solución equivocada es volver a concentrar en el Estado. Sí, querer hacer un monopolio de la electricidad. El jugador dominante. Cuando lo que debió es asesorarse y diseñar un sistema de mercado con incentivos correctos. Porque el que había anteriormente tampoco estaba bien hecho. El Está problema bien, es la pero palabra que es hiciste. ¿para Debió dónde haberse vamos? asesorado, eso no lo ha hecho en toda la no. administración. Y no lo va a hacer. Carlos, se nos va a agotar. Y Es que hablas tenemos más. mucho. Sí, cómo no. Última vez que los invito, ¿eh? Los voy a invitar para que me den clases y luego yo pueda hablar enfrente de las cámaras. Oye, esto que han vendido de las remesas como algo maravilloso. Yo sí me acuerdo que dijo López Obrador al principio que solamente quería que se fueran los que querían irse, no los que tenían que irse. Y tenemos un récord, ahí sí, de remesas, pues nunca visto, ¿no? También un récord, tenemos muchos récords. ¿Perdón? Hay muchos récords, este es otro. Ese es otro, sí. Pero es un récord, hemos hablado de malos récords, ¿no? La petrolera más endeudada o la más ineficiente, etcétera. Pero en el caso de las remesas, ¿cuál es tu opinión? Porque estamos en 63 mil millones Sí. de pesos, De ¿no? dólares, de no, dólares, de perdón. dólares. De dólares que están llegando. Para mí es un fracaso. Más allá de que si la mitad es del narco o no es del narco, de dónde vienen, pero es gente que se tiene que ir y tiene que ayudar a sus familias acá porque no les alcanza el ingreso. Bueno, es un fracaso, más yo diría es una gran tristeza. Ahora, ¿de dónde viene el fracaso que llevó a que eso se salieran? Habría que distinguir, si lo que queremos es evaluar este sexenio, Sí. entre los que se fueron antes de que llegara López Obrador y los que se fueron después. Y yo sospecho que el grueso de estos se fueron antes, pero en fin, eso no tengo los datos, entonces no lo puedo saber. Lo que hubo, y eso es muy importante tenerlo presente porque sucedió en todo el mundo, hubo un aumento en el salario real de los trabajadores de bajos ingresos en Estados Unidos, aunado a una serie de apoyos fiscales durante la pandemia que dejó pues, una liquidez mayor que en India, en Salvador y en México llevó a mayores remesas. Hay una pregunta que yo no sé, me encantaría que Raúl nos lo dijera. ¿Realmente hay un problema de lavado de dinero del crimen organizado acá? Porque yo no entiendo los datos, me gustaría mucho que nos lo explicaras. Nadie ha podido dar Hay esa unos datos cifra. muy raros, estados donde todo lo que llega, si lo distribuyeras per cápita, tendría que tener un nivel de ingreso mayor. Entonces hay cosas que yo no entiendo, pero creo que a lo que te refieres tú, María Amparo, es que sí, el presidente dijo, yo no quiero que la gente se vaya, luego les agradece porque mandaron remesas como si lo hubieran estado haciendo por él. Eso es realmente una gran retórica política, pero nada más. Y lo que sí cambió, si recuerdo bien, en el 21, es que nos volvimos otra vez exportadores netos de gente con una tendencia creciente. Y para hacerlo más preocupante, una parte de la gente que está saliendo ya no es el individuo solo que va a trabajar con el ánimo de regresar, sino son familias completas, como las centroamericanas que vemos cruzar por acá,
que realmente están huyendo de un problema serio de crimen organizado en su localidad. Entonces sí hay un problema serio. ¿Para qué se usan las remesas, Raúl, lo Sí. más rápido que Mira, puedas? lo primero, la respuesta de si qué tanto está penetrado y qué tanto refleja el narco, no tengo yo una respuesta. opinión, sí. Lo que sí tengo es mucho escepticismo de que pueda ser muy importante, porque para mandar miles de millones de dólares vía remesas de 300, 250 dólares, Es una capacidad operativa. que no creo que exista, ¿no? Entonces, por eso es la razón por la cual lo dudo. Ahora, ¿qué se usan las remesas? ¿En qué Es se ingreso disponible de las Para- familias pobres de México. Perfecto. Y ese dinero se usa para consumo y también para las familias acumular riqueza en forma de comprar una casa, Hacer un mejorar, patrimonio. generar un Ampliar patrimonio. la casa, etc. Sí, No y- le da dinero al gobierno, digamos, No. pero le evita gastar. No, pero en ciertas- el dinero entra a la economía y yo mencioné el déficit de la cuenta corriente muy bajito o cero. Sí. Y en parte, esa es la gran diferencia de México de hoy del México de hace 30 años. Hace 30 años México batallaba para pagar los intereses de la deuda, para pagar las utilidades de las empresas multinacionales. Hoy lo que recibimos por remesas Son 3 puntos del PIB, ¿no? son 63 mil millones de dólares, es más de lo que pagamos de deuda externa. El servicio de la y de deuda. utilidades, del servicio de la deuda y de las utilidades de las empresas. De las utilidades Oigan, que salen. Carlos, nos quedan como 5 minutos. Les quiero preguntar 2 cosas. Así que si son breves, se los voy a agradecer. ¿Podríamos considerar que los 3 grandes logros económicos del presidente son inflación, tipo de cambio e incremento real de los salarios mínimos generales? Pues, ¿quieres breve? Sí. ¿Quieres un poco más de detalle? Bueno, Yo sí creo que hay que subrayar que uno de los grandes... La única intuición claramente correcta que tiene el presidente es que había una política salarial excesivamente apretada, un uso del salario mínimo que Injusta, sí. muchos economistas, yo llegué a escribir en ese sentido también, nos equivocamos, y que había un margen para subir el ingreso de los asalariados, sobre todo el ingreso de los asalariados de menor nivel de calificación. Entran dentro de un ciclo demográfico un poco distinto, también con un incremento en los salarios reales en Estados Unidos, que no sé, Raúl, creo que es incluso más acelerado que el mexicano. Sí. Entonces tiene que ver también con hay un fenómeno más global, pero sin duda ahí tuvo es la cierto. razón. Tú, un Mira, apunte rápido a ver, porque o voy sea, a las reformas y a ver, cerramos. porque yo creo que todos esos puntos que menciona es uno solo. Ajá. Es mantener un marco razonable de política macroeconómica, consistente en flexibilidad, tipo de cambio flexible y una política monetaria basada en objetivos de inflación. No es un mérito de él, simplemente lo ha continuado. No se metió. No se metió, creo que le funciona bien. Fíjate, y lo que no se metió, y lo funciona dejó y nos ha dado muy buenos resultados. Ahora, Bien. yo agregaría, aparte de los salarios, un tema que yo creo que le ha favorecido mucho al presidente, polémico, la pensión universal. Los programas sociales. Creo que le traen un rendimiento electoral tremendo al presidente. Y yo creo que uno de los temas controvertidos ahora con las reformas que propuso es que yo creo que hay que enfrentar uno de los problemas ocultos de México, que es que con el sistema tradicional de afores, de pensiones, la gente no se va a jubilar y que ese sistema fracasó y que hay que ponerle un piso mínimo. Ahora, él ya había hecho A una ver, reforma esa al era la respecto. segunda pregunta. Carlos, estas últimas, bueno, ya hizo varias, ¿no? Porque ya había puesto la pensión de adultos mayores, ya la había subido de 4,000 a 6,000 pesos bimestrales, etcétera, pero ahora manda un paquete de reformas irresistible en términos de popularidad, de legitimidad política, tanto que hasta la oposición lo va a abrazar. Estas reformas, ¿sí? Pensiones, incremento del derecho a la salud, es un paquete, digamos, más grande. Salario mínimo constitucionalizado, ¿sí? Y otros, y lo de las pensiones al 100%. ¿Es sostenible eso con la hacienda pública que tenemos? O, si se quiere eso, vamos a tener que hacer una reforma fiscal de gran calado. No sé, digamos, yo tengo la impresión, porque faltan muchos detalles, están en un nivel de generalidad que Sí. son reformas constitucionales, que es difícil aterrizar su valor
fiscal, pero todo apunta a que el presidente esté heredando un déficit público no solo grande, sino con presión a seguir creciendo. Y eso necesariamente te va a obligar a un recorte de gasto o a una asignación mejor de recursos públicos, Pemex, ya lo mencionó Raúl, o una reforma fiscal de algún tipo. Como estamos, no nos alcanza para esa cantidad de compromisos que se han asumido durante el sexenio y que, si pasan las reformas, crecerán considerablemente. Pues yo lo veo muy difícil. Pero Raúl, primero decir que no es una pensión del 100% para todo el mundo. No. Habrá una pensión Tiene mínima. Un tope. Una pensión de mínima. 17,000 pesos. Sí. Exacto. Es muy diferente a que sea el 100% para todo el mundo. Yo creo que era necesaria, Chile lo tuvo que hacer, y Chile ha sido mucho más exitoso que nosotros en el sistema de pensiones y lo tuvo que hacer. Y va a implicar, todavía no se han hecho los cálculos, yo no los he hecho, pero va a implicar una demanda de recursos que va a requerir una reforma fiscal. Eso es un hecho, ¿no? Es irresponsable, digamos, ofrecer esto. Hasta donde yo me acuerdo cuando hacíamos las clases sobre presupuesto, tú puedes presupuestar todo lo que quieras siempre y cuando haya una previsión antes en la ley de ingresos. ¿Se puede en estas condiciones? La ley de ¿O es presupuesto política? Mira, el problema de la ley de presupuesto es que en principio tendrías que cubrir el gasto del año siguiente, pero no el del año subsecuente. Y lo que esto genera pues, es una dinámica que todos sabemos va a ser pues, probablemente más rápida que el ingreso. E insisto, hay una serie de reacomodos posibles en el gasto, en particular Pemex, que te puede dar un cierto margen. Bueno, terminamos este programa. A mí me hubiera gustado prolongarme con ustedes dos y dejamos muchos temas sin tocar, pero como son unos indisciplinados que quieren explicar esto todo, pues ni modo. Ojalá y podamos hacer otro programa. Por lo pronto, los saldos económicos pues no parecen los mejores, coinciden en que pudieron haber sido mejores, algunas políticas muy irracionales, otras no tan irracionales, pero con un tinte político electoral, y pues creo que las candidatas no van a recibir una economía lo robusta que les hubiera gustado recibirla. Pero en fin, así es cada sexenio. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa. Oigan, pues muchas gracias, me gusta mucho. Hacía años que no te veo. Pero ¿sabes qué? Sí tengo más.